Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este foro homeopático. Como les comentamos en otras sesiones, queremos tener invitados de lujo que platiquen con ustedes sobre los temas homeopáticos que les hemos propuesto y que ustedes nos han propuesto a nosotros. El día de hoy tenemos al mejor de los invitados para iniciar esta serie de invitaciones. Nos acompaña el doctor Luis Germán González y González. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Al contrario, doctora, es un placer y un gusto estar con ustedes. Es algo muy esperado para mí y tengo muchísimo gusto en esta invitación que me hicieron ambos. Muchísimas gracias. Muchos saludos a todos en este día tan especial. ¿De qué tema vamos a hablar el día de hoy? Pues el tema del día de hoy que proponemos es que hablemos sobre dosis en homeopatía. Es un tema muy amplio cuando nosotros hablamos de esto. Nos tenemos que remontar forzosamente a nuestro fundador, el doctor Hahnemann, que él fue la base a través de el Organon, quien nos propone todo este tema sobre el manejo de dosis. Muy importante que podamos hacer esta diferenciación y esta puntualización en los temas. ¿No, doctor? Así es, efectivamente. Realmente no podemos hablar de homeopatía si no nos trasladamos a nuestro fundador, el maestro Samuel Hahnemann. Es increíble la vigencia y la actualidad que sigue teniendo la medicina homeopática, porque una de las cualidades de la homeopatía es esta, que está fundamentada en leyes, está fundamentada en una base de tal forma que resiste a la ciencia y que resiste la investigación y que resiste también la experiencia. Y esto pues nos hace que cada vez amemos más la medicina homeopática. Y es un excelente tema porque siempre los homeópatas cuando salimos tenemos demasiadas dudas acerca de la dosis. No es tan fácil como cuando salimos de médicos y pues todo era miligramos. Aquí sí son infinitesimales y es totalmente diferente. No hay agravaciones o efectos secundarios, más bien agravaciones homeopáticas, que después podemos hablar de eso, pero es un tema excelente para el día de hoy. A mí me gustaría que empezáramos por comentar por qué es correcto o por qué es incorrecto la base de dar, como comentaba el doctor Allen, 2 o más medicamentos al mismo tiempo. ¿Por qué no tenemos que hacer esto como médicos homeópatas que ya estamos trabajando como tal? Así es, doctora Perla, es una excelente pregunta. Y esto separa, desgraciadamente, algunas formaciones y algunas escuelas homeopáticas, desde el fundador hasta nuestros días. Desgraciadamente, dentro de la medicina homeopática hay médicos que dan 2, hay médicos que dan 3, 4 o más medicamentos, y habemos médicos que somos ortodoxos y que damos un solo medicamento. Esto me permite un ejemplo que ustedes ya lo conocen muy bien y lo hemos platicado algunas veces, es el de las sillas. El de que si yo tengo un grupo de 100 sillas y le digo a mi esposa, ordéname estas sillas, va a decir, pues estas son blancas, estas verdes y estas negras. Pero a lo mejor va a llegar otra persona y va a decir, no, estas son de plástica, estas son de madera y estas son de fierro. Y puede llegar otra persona y dice, no, estas son altas y estas son bajitas. Y puede llegar otra y decir, no, pero estas tienen brazos. Y hay muchos tipos de semejanzas. Finalmente, es como la homeopatía. Hay muchas formas de hacer homeopatía, pero solamente hay una homeopatía que es la más adecuada. Regresando al tema de las sillas, la forma más adecuada de ordenar estas sillas es por medio del diseño. Estas son Luis XV, estas son minimalistas, etc. Es el diseño lo que va a normar la mayor semejanza. En medicina homeopática también podemos buscar ese tipo de semejanza. A lo mejor puedo tener, no sé, si quiero un medicamento para la diabetes, a lo mejor puedo buscar polifagia, polidipsia y poliuria. Y eso me va a dar una serie de medicamentos que tengan estas 3 características que no son útiles para diagnosticar la diabetes, pero no nos son útiles para encontrar el remedio adecuado para un paciente que padece de diabetes. Entonces, toda esta situación nos hace que podamos dar 1
o muchos medicamentos. ¿Qué tipo de calidad en medicina queremos tener? Una medicina adecuada, una medicina que verdaderamente cure, como nos dice el maestro Hahnemann en el parágrafo 1, de la mejor forma posible, por la forma más corta, más segura y más permanente, o una medicina que quite síntomas, pero que no llegue a la profundidad y esté el paciente continuamente regresando a su antigua sintomatología, de una forma cada vez más seguida y más grave. Fíjense que yo cuando salí de la especialidad de homeopatía, esa duda la tenía mucho en mi cabeza, que decía, ¿por qué en los chats actualmente veo que muchos hablan de organoterapia y empiezan a dar combinaciones de medicamentos? Y un maestro me dijo, pues compruébalo, hazlo y observa tú mismo. Entonces es lo mismo que le digo a los homeópatas que tienen demasiadas dudas. Oye, ¿doy uno o doy muchos? Y le digo, número 1, hazle como yo. Empecé y tomé un medicamento homeopático y vi que me iba muy bien, me sentí bastante mejor. Y después dije, a ver, vamos a meterle otro que creo que también puede ser. Y al tomar el segundo medicamento yo observé y comprobé que se me quitaba el efecto benéfico del primero. Dije, ah, caray, esto pues no debe de ser. ¿Cómo es posible? Hasta la fecha a mi esposa le di un medicamento, le iba de maravilla, pero tuvo un problema emocional fuerte, le di otro y se le quitó el efecto benéfico del primero y vinieron complicaciones. Hasta a uno que tiene un poco más de experiencia te puede suceder. También les digo a mis alumnos y a personas que me preguntan, aparte de que haces eso, ve a los mejores homeópatas de la historia. ¿Qué hizo James Tyler Kent? ¿Qué hizo Proceso Sánchez Ortega? El mismo Hahnemann. Los que tienen libros y que han trascendido a la historia, han dado un solo medicamento. Como quien dice, usaste uno de los principios de la homeopatía y usaste la experimentación pura en ti y en tu familia y viste que esto funcionaba, ¿no? Sí. Adecuado. Nosotros en homeopatía utilizamos o nos basamos para poder llegar al medicamento en tres tipos de síntomas. Como habíamos comentado, usamos o buscamos los síntomas mentales que presenta nuestro paciente, los síntomas generales mentales, sus generales físicos y los particulares con los que normalmente llegan a platicar a la consulta o que llegan a comentarte la consulta. Pero realmente, ¿cuáles de estos síntomas son los que tendríamos o qué tendríamos que hacer para poder trabajar en conjunto con esto? Así es, esta es una excelente pregunta. Lo que tenemos que buscar siempre en el paciente es lo que el maestro Proceso nos comentaba siempre, es lo digno de curar. Y lo digno de curar en el paciente es el conflicto existencial que trae en el momento de la consulta y que es el causante de la enfermedad que está desencadenada. Porque en nuestro lenguaje lo tenemos, aunque luego se nos ha olvidado, los afectos terminan en afecciones, ¿sí? Etimológicamente provienen de lo mismo. El parágrafo 3, que es un mini resumen de la homeopatía, el parágrafo 3 del Organón, que aquí lo traigo, dice: si el médico percibe con claridad lo que debe de curar en las enfermedades, es decir, en cada caso patológico individual, esto es lo que nos decía el maestro Proceso, lo digno de curar. Si también percibe claramente lo que hay de curativo en cada medicamento en particular, lo que veníamos platicando hace un momento, la experimentación pura que nos da lo digno de lo curativo de cada droga o remedio homeopático. Y si sabe cómo adaptar, conforme a principios homeopáticos perfectamente definidos, lo que hay de curativo en los medicamentos, a lo que hay descubierto y que existe indudablemente morboso en el paciente, de modo que venga el restablecimiento. Además, si sabe también elegir de manera conveniente el medicamento, dice el medicamento, no los medicamentos, el medicamento más apropiado según su modo de obrar al caso que se le presenta, así como también la dosis más conveniente, al modo exacto y a la preparación y cantidad requerida, y además el periodo adecuado para poder repetir la dosis. Si por último conoce los obstáculos para el restablecimiento en cada caso y es hábil para removerlos, de modo que dicho restablecimiento sea permanente, entonces, y solo entonces,
habrá comprendido el médico la verdadera manera y la juiciosa manera y racional de volverse un verdadero médico. Y como vemos, este parágrafo 3 nos habla de un solo medicamento, de una dosis en la que se da el medicamento y se espera para poderla repetir. Existen, como hace ratito comentábamos y como ustedes comentaron, momentos para repetir, no repetir varios medicamentos, repetir un solo medicamento, pero en diferente frecuencia. Y existen parámetros para que lo podamos repetir o para que debamos esperar. Uno de los principales o de las principales características que debemos de tener como homeópatas es saber esperar. ¿Cuándo debemos esperar? Debemos de esperar cuando el paciente ha mejorado notablemente y esa mejoría va continuando. Entonces, mientras la mejoría siga continuando y no se estanque, tenemos como homeópatas la obligación de esperar sin repetir la dosis del medicamento. Esto es muy fuerte y muy interesante porque además de estas repeticiones, yo le comento a mis pacientes que hay alimentos que bajan mucho el efecto de la homeopatía. Por ejemplo, el café, que tanto nos gusta. Yo tomo café y siento que me da un bajón tremendo del efecto benéfico. Refresco, uno de marca que trae cafeína y ya lo ponen en la leyenda. La carne de cerdo, yo he visto que a mis pacientes les baja. El chocolate, que también es un medicamento homeopático. Sí. Y los tés de plantas medicinales. No hay tanto problema, creo, con las frutas, pero si damos y tomamos un tecito de manzanilla y estamos tomando otro medicamento homeopático, da también un bajón, influye bastante. Yo estoy como muy convencida que después de que tú das un medicamento homeopático, tienes que estar muy al pendiente de los síntomas y de ver de los cambios que hay en los síntomas que puede presentar el paciente, para que tú puedas observar qué es lo que lo agrava o qué es lo que lo mejora y puedas ir trabajando con esos síntomas que va presentando y viendo que el medicamento que diste esté realmente funcionando, ¿no? Exactamente, por eso siempre la dosis debe de ser de un medicamento. Jamás debemos de dar más de un medicamento simple a la vez. Esto es, ¿por qué digo simple? Porque hay medicamentos simples como calcárea carbónica, que hace un momentito lo comentábamos. Calcárea carbónica es un medicamento que no es calcárea, calcárea fosfórica, que no es calcárea nada más, pero tampoco es fósforo. Calcárea es un medicamento muy amplio que tiene sus propias características y fósforo es otro medicamento que tiene sus propias características. No se vale ni puedo darle un medicamento, echarle unas gotas de calcárea y unas gotas de fósforo. Pero sí puedo utilizar un remedio simple que se llama calcárea fosfórica, que está experimentado como tal desde su base química y que tiene sus propios síntomas. Que algunos síntomas sean parecidos a calcárea y otros a fósforo, es cierto, pero no es la suma de los dos. Entonces, si nosotros le damos a un paciente más de un medicamento, vamos a romper esa observación, ya no vamos a poder observar cuánto mejora realmente el paciente, ya no vamos a poder observar si la curación es profunda o es superficial. Si nosotros damos 2 o 3 medicamentos, podemos muy probablemente ver una respuesta supresiva y ver una cierta mejoría, incluso tal vez más rápido que con una sola dosis. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a haber atrás de eso? Lo que vamos a encontrar atrás de eso es que no va a haber una curación permanente. El paciente no va a curar la parte profunda, no va a curar la parte constitucional, no va a curar su parte miasmática. Y entonces lo que va a suceder es que el paciente va a empezar a regresar y a tener regresión de síntomas que cada vez van a ser más difíciles de quitarle porque no estamos atacando lo digno de curar. No es fácil acostumbrarse a un solo medicamento. Yo me acuerdo cuando empecé, decía, es que tengo que tener uno solo, y uno solo a veces tiene más de 1000 síntomas particulares, generales, sobre todo mentales. Esa gran diferencia de lo que estudiamos primero, la alopatía a la homeopatía, es lo digno de curar, como es las aflicciones.
el problema emocional que trae nuestro pacientito por el que llega a consulta y lo que lo hace sufrir de una manera a veces desgarradora, como el odio, el rencor, la muerte de un ser querido, el abandono de tu esposa, que eso es lo que lo devasta y por eso después se enferma. Claro, y es eso, doctor Allen, precisamente lo digno de curar, esa parte del alma que está sufriendo. Y cuando hablo del alma, no me refiero a una entidad esotérica, me refiero a la parte emocional sufriente del ser humano, que pide ayuda, que grita ayuda. Porque tenemos una máscara, un ego, que también estudiamos en el IESP, tenemos una máscara, pero esa máscara nos hace que nos ocultemos ante los demás y a veces de nosotros mismos. Cuando tenemos una pena como la que menciona doctor Allen, entonces nos desbaratamos y a veces, como decía el maestro Proceso, no traemos máscara en ese momento. A veces tenemos que quitarle al paciente esa máscara y a veces tenemos que reconstruírsela para luego volvérsela a quitar de una forma curativa y no de una forma patológica, como nos decía el maestro Proceso. Y esto solamente se logra cuando damos un solo medicamento. Efectivamente es extraordinariamente difícil porque los medicamentos son extraordinariamente grandes. Hace rato, doctora Perla comentaba que es más importante si los síntomas mentales, los generales, las modalidades. En el parágrafo 153 nos habla de los síntomas característicos. Son estos síntomas característicos los que nos dan la guía curativa del medicamento que vamos a escoger. Este medicamento va a ser el más semejante, va a ser el similibum, va a ser el medicamento más semejante al sufrimiento del individuo. Y este similibum, este medicamento más semejante, lo vamos a encontrar a través de los síntomas característicos, que son los extraordinarios, los peculiares, los particulares, pero en un orden cronológico que el maestro Proceso delimitaba muy bien. Los más importantes, y también que él lo hace extraordinariamente, los más importantes son los síntomas mentales. Dentro de los síntomas mentales son los síntomas volitivos y los síntomas afectivos. Y por último son los síntomas intelectivos, exactamente. Luego siguen los generales y dentro de los generales son las modalidades. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un dolor de cabeza que me agrave por el calor que un dolor de cabeza que me agrave por el frío. No es lo mismo que tenga un dolor punzante que un dolor mordiente o desgarrante. No es lo mismo que tenga un hambre canina aunque tenga un hambre voraz que se satisface a los primeros bocados. Todas estas características van individualizándonos como enfermos, como individuos, como seres humanos, y nos van dando la guía inequívoca del único y verdadero medicamento que necesitamos para curarnos. A mí me da mucha risa porque le comento a los alumnos, a los doctores que están de alumnos en el instituto y a algunos pacientes, ¿no? Cuando empiezas a preguntarles y entonces le preguntas, ¿y a qué hora te duele? ¿Y cómo te duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Con qué te aumenta? ¿Con qué te disminuye? ¿Con qué mejora? Y entonces el paciente así como que, si no está acostumbrado a la consulta, se siente así como que, ¿para qué me preguntas tanto, no? Me estás acosando, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué quieres saber de mi vida? Y entonces yo le comento a los doctores, eso es lo importante que tenemos en homeopatía. Te vuelves, sí, se conoce mucho al médico homeopata porque eres muy preguntón, porque preguntas detalles que normalmente en una consulta no preguntaríamos, pero para nosotros son tan específicos para que realmente conozcamos a esa persona que tenemos enfrente y podamos llegar a buscar ese medicamento, ese remedio que lo pueda atender integralmente, ¿no? Llegar a esa curación de ese individuo de manera integral cuando lo tienes frente de ti, ¿no? Y eso es lo que hace tan interesante cuando tú estás en una consulta de homeopatía. Es totalmente diferente a otro tipo de medicinas y eso individualiza mucho a nuestro pacientito, que a pesar de que sean gemelos idénticos, alguna vez comentaba, pues en nuestras emociones y en lo que sufrimos,
Una vez me acuerdo que el doctor Germán nos puso una diapositiva de 2 gemelas idénticas. Ajá. Y porque una tenía el broche y la otra no, estaban vestidas de negro, la hermana envidiosa estaba viendo su broche y dijo, ella se ve más bonita que yo, y se sentía menos. Exactamente, exactamente. Y siempre estas características es muy importante tomarlas en cuenta. Por ahí en su libro, en uno de sus libros, el doctor Deepak Chopra menciona un caso de 2 gemelas donde una tenía una serie de problemas y la hermana gemela no los tenía. Y a la hora de hacer la investigación, resulta que el conflicto que tenía la hermana que se enfermaba, la gemela que continuamente se enfermaba, era que a su hermana la habían castigado por su culpa. Pero la hermana castigada, como realmente no tenía la culpa, le valió gorro el castigo, se quedó encerrada, se agarró un libro, se puso a leer y no le afectó. Pero la hermana que no fue castigada se quedó con el remordimiento de que su hermana había sido castigada por la culpa de ella. Y entonces esto le afectó a través del tiempo hasta que pudo liberarlo. Por eso siempre estos afectos intervienen extraordinariamente con nuestro organismo y tenemos que buscarlos. Como bien dice en el programa pasado y antepasado el doctor Allen en este foro, tenemos que encontrar la relación entre el inicio de la enfermedad, el inicio de la patología y el conflicto subyacente que está disparando esto. ¿Sí? Sí, es lo más importante, y sobre todo yo les comento mucho a los compañeros homeópatas las bases, porque dicen, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo estudio? Acaba de mencionar el doctor el organón, parágrafo 3, la base principal ahí está, pero después hay donde consultar, como el libro de James Tyler Kent en su filosofía homeopática y sus observaciones, y luego Proceso Sánchez Ortega, su libro que también hace hincapié en las observaciones de la teoría y técnica de homeopatía, que está fabuloso, es un gran libro. Ahí son las bases que les recomiendo ampliamente. Claro, son maestros clásicos de la medicina homeopática que han logrado entender y trascender al ser humano para poder hacer un mejor uso y una mejor herramienta de la medicina homeopática y para que tengamos más éxito. Existen herramientas para poder dar un solo medicamento. Obviamente hay que estudiar mucho, obviamente hay que abrirse a muchos medicamentos, hay que aprenderse las modalidades, hay que aprenderse la parte emocional de cada medicamento. Pero más allá de esto existen herramientas como el repertorio, existen herramientas como las que se enseñan también en el IES, que comentaban en el foro pasado, que es el enneagrama, y este enneagrama que es la parte de la personalidad y la parte en que nos hace actuar de una forma automática o de una forma egoica, por decirlo más correctamente, y esto nos da una mecanicidad. Entonces, cuando nosotros conocemos el diagnóstico enneagramático de una persona que tenemos frente a nosotros y decimos, pues es un 5 o es un 9, en ese momento sabemos muchas cosas más de ese paciente que no nos ha dicho. ¿Por qué? Porque esta forma egoica de actuar hace que se actúe de una forma mecánica, y mientras no se rompa esta mecanicidad, se va a estar actuando de una forma preestablecida. La medicina homeopática nos ayuda a crecer como seres humanos, nos ayuda a ser un poquito mejor de lo que somos. Cuando damos un medicamento homeopático y quitamos un diagnóstico de alguna enfermedad, pero esa persona no es una mejor persona, no estamos haciendo homeopatía. Para hacer una verdadera medicina homeopática tenemos que, al dar el medicamento, hacer que esa persona sea un poquito mejor persona de lo que antes era. Si logramos eso, estamos haciendo una extraordinaria medicina homeopática. Pero si no hacemos eso, entonces nos estamos quedando en el montón. Esa frase que acaba de decir a mí se me quedó muy marcada. De hecho, cuando termino un video menciono algo muy parecido en mi canal, y esa frase que usted acaba de mencionar me marcó, porque es la gran diferencia y el punto principal por el que tenemos que dar un solo medicamento y el hacer mejores seres humanos. Por eso vamos a los mentales, a las emociones y a los sufrimientos. Así es. Hay un tema también muy interesante sobre lo que estamos platicando de la dosis.
y usted lo leyó en el parágrafo, en el número 3 que nos leyó del Organon. Usted nos comentó el dar un medicamento en una sola dosis. Pero comentábamos también, ya lo habíamos comentado con anterioridad, que no es que demos una sola dosis del medicamento. Podemos utilizar el mismo medicamento en diferentes dosis. Así es, doctora Perla. Esa es una puntualización muy adecuada, porque no es lo mismo dar una dosis única que dar un remedio único. La medicina homeopática siempre va a dar la menor cantidad de medicamento para que la respuesta orgánica, fisiológica y emocional del paciente se encamine en un proceso curativo. Pero para lograr eso, a veces basta una sola dosis de un solo medicamento y a veces hay que dar varias dosis de un solo medicamento. Y algunas veces hay que cambiar el medicamento, por ejemplo, cuando hay una imbrincación miasmática, podemos ahorita explicarlo o dejarlo para otra ocasión, hablar de miasmas, imbrincaciones miasmáticas, pero ahí sí se puede cambiar de medicamento una vez que el medicamento ha actuado y que el miasma que estaba actuando ha dejado de actuar y entonces pasa a tomar más fuerza el otro miasma que está imbrincado. Y entonces ahí es válido cambiar de medicamento, pero solamente bajo estas circunstancias. Una cosa es dosis única. Dosis única es cuando doy un solo medicamento, una sola dosis. Hahnemann, hasta la 5ª edición, habló de dosis únicas. No en la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, solamente habla de dosis únicas. O algunas veces de una dosis en método plus, un poquito forzado, pero casi no. Es hasta la 6ª edición, cuando habla de las potencias 50 milesimales, LM, o potencias Q, como se les conoce en Europa, que dice que se puede repetir sin menoscabo para el tratamiento en el paciente con un miasma crónico, el medicamento varias veces al mes, o varias veces a la semana, o incluso algunas veces varias veces al día, sin menoscabo para la salud ni para la curación del enfermo, cuando se utilizan potencias Q o LM en dosis en método plus, en dosis repetidas en método plus, en gotas. Del mismo medicamento. Del mismo medicamento, siempre un solo medicamento. Y eso que acaban de decir, yo dije, ¿dónde lo encontraré? Y la otra vez leyendo el medicamento de calcárea carbónica, en el libro de Hahnemann de enfermedades crónicas, ahí viene precisamente lo que acaba de decir de que se puede repetir el medicamento cuantas veces sea necesario de acuerdo a la historia clínica. Y es lo que nos crea confusión, ¿no? Si darle una sexta centesimal, una 30, una 200, una 1000, darle una LM, cuándo repetir, si la fuerza del paciente es grande, si es un paciente débil, si es anciano, si es muy jovencito. Sí, todo depende de su dinamismo, ¿no? Exacto. De ese dinamismo vital que tenga para que entonces tú puedas escoger y trabajar con esto dentro del paciente. Efectivamente, todo influye desde este dinamismo vital del paciente, de vida, esa vitalidad, esa fuerza de vida que tiene el paciente para expresarse, que no es la misma la de un niño que la de un anciano, que el niño que anda brincando por todos lados y el anciano que ya nada más se para poder ir al baño y además con ayuda de las personas. No es la misma vitalidad y requieren de dosis y de potencias sobre todo diferentes, potencias centesimales o potencias Q. Esta situación de dar un solo medicamento o dar dos o más medicamentos es una cuestión un poquito enfadosa de la medicina homeopática, porque se han hecho diferentes escuelas, pero esto sucedió desde que Hahnemann empezó con la homeopatía. Por ahí existen pruebas en Stuttgart, que es donde se tienen todos los escritos de Hahnemann, de que en Alemania, de que Hahnemann llegó a utilizar más de una dosis. Y es cierto, Hahnemann llegó a utilizar más de una dosis, pero existe una razón. Hahnemann era un científico, un verdadero científico, y como científico partía siempre de la duda metódica y razonable.
Algunos de sus discípulos le dijeron, es mejor cuando se dan 2 medicamentos, a lo mejor damos belladona y calcárea carbónica y se dan 2 medicamentos y esto hace que el paciente actúe mejor y responda mejor y se cure mejor ante determinadas situaciones. Y Hahnemann, como buen científico, no lo aprobó, pero tampoco lo negó, lo experimentó. Y entonces lo experimentó y lo reexperimentó y lo volvió a reexperimentar durante varias veces, hasta que terminó con esta situación enfadosa en la 6ª edición, en el organón de la 6ª edición, en el parágrafo 273. Hahnemann termina y nos dice, y lo voy a leer, textualmente nos dice, en ningún caso es necesario y por consiguiente es inadmisible administrar a un enfermo más de un medicamento solo y simple en una sola vez. Y nos sigue diciendo en el mismo parágrafo 273, no se concibe que pueda existir la más ligera duda acerca de que sea más conforme a la naturaleza y más racional que prescribir un solo medicamento y único medicamento. No podemos mezclar varios o varias diferentes drogas. Y con esto termina esta situación engorrosa y lo que él mismo alguna vez utilizó. Y termina diciendo en el mismo parágrafo 273 de la 6ª edición del organón, la homeopatía es el arte verdadero de curar, simple y natural. Prohíbe absolutamente dar a un enfermo al mismo tiempo 2 diferentes sustancias medicinales. Es tajante. Hahnemann es extraordinariamente tajante. Y sin embargo, como ya existía desde su época todo esto, y es una situación verdaderamente enfadosa, engorrosa de dar 1 o 2 medicamentos o 3, termina tajantemente en el parágrafo 273 y nos dice esto que acabo de leer, nos lo dice de una forma tajante, que no es la forma de escribir, aunque sí es un médico enérgico siempre, pero se cuida mucho a la forma de hablar, de no hablar con absolutos. Sin embargo, después de haber experimentado como es Hahnemann, Hahnemann solamente habla cuando tiene los pelos de la burra en la mano. Y si dicen que es parda, es porque ya los trae en la mano. No hay otro. Así es. Si creen, pues llegamos al final de la plática y la verdad, ese es el parágrafo 273 nos dejó sin dudas. Sin dudas nos Y deja. para una conclusión es perfecta. Les agradecemos mucho, doctores. Conclusión, doctora Perla. Conclusión, todos aprendimos hoy a recordar el parágrafo 273, un solo medicamento, aunque pueda yo utilizar varias dosis. Doctor Gracias. Garralda, muchísimas gracias. Es un placer, gracias por haberme invitado. Excelente. Gracias. Un Hasta luego. honor. Gracias. Hasta luego.